Boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Angélica. Obrigada, Mercindo. É muito importante poder contar com a palavra deles hoje conosco e para mim é uma oportunidade enorme de prazer estar aqui. Então, na verdade, eu fiz a proposta que vou apresentar eles em português primeiro, o grupo e isso. E logo as perguntas específicas eu vou fazer para eles em espanhol, para facilitar e quem quiser tem a possibilidade de audífonos, la tradução simultânea, tá? Então, nos anos 80, Angélica Lidel, seudónimo de Angélica González, inicia sua trajetória artística. Después de cursar estudios de psicología y arte dramática, forma en 1993 a compañía Atrabilis Teatro, da cual Gumercindo también es fundador. Y con esa compañía lleva a escena sus propios textos, que se caracterizan por la crítica social y a performance da dor y da subversión. Su sobrenombre es una homenaje a Alicia Liddell, a menina que sirvió de musa ao escritor Lewis Carroll para suas obras Alicia no País das Maravilhas, de 1865, y Alicia a través del espelho, de 1871. Liddell ya conquistó diversos premios, entre ellos el Premio de Dramaturgia Innovadora Casa de las Américas 2003, por La Pasión anotada en Uvila, Premio Sagae de Teatro 2004 por Mi relación con la comida, Premio Ojo Crítico, Segundo Milenio 2005, por el conjunto da obra. Premio para el mejor espectáculo, Opinión Pública, el 2007, por Perro Muerto en Tintorería Los Fuertes. Premio Valle Inclán 2008, por El Año de Ricardo. Premio Sebastián Gach 2011. Na verdade, estamos frente a uma actriz, uma dramaturga e uma companhia com uma longa trajetória e que vai ter muitas coisas importantes para falar. Eu queria partir digamos, abrindo este debate com uma pergunta sobre um projeto que ela tem, que são os autorretratos, que eu falei agora mesmo que estava... Ela tem na internet um blog em que vai escrevendo e colocando autorretratos dela e falas que a motivam, por exemplo, o dia 8 de março com Castellucci, ontem de noite com as impressões sobre o hotel aqui em São Paulo. Então, na verdade, eu queria muito que ela falasse desse projeto, no primeiro lugar. Pues es una manera de trabajar sola, porque realmente no soy una persona muy sociable. Entonces estoy trabajando en un medio que es prácticamente incompatible con mi carácter, ¿no? Que necesito trabajar con muchísima gente. Y para mí, pues el trabajo fotográfico es una manera de trabajar sola y de enfrentarme, pues, a la poesía desde otros lugares, ¿no? Y es una manera de... por ejemplo, siempre digo que yo creo que escribo como cuando cierro la puerta de la habitación, ¿no? Y en los autorretratos estoy con la puerta de la habitación cerrada y es una manera de mostrar, pues, o de observar la vida interior de alguna manera, ¿no? Y de alejarme de todo lo externo. La segunda pregunta que te quería hacer un poco tiene que ver con eso. El teatro que construyen es un teatro lleno de imágenes, un teatro en que la imagen y la palabra tienen un valor poético muy grande. Y ahí me parecería interesante pensar cómo se da ese diálogo, o sea, cómo se da el proceso de construcción del espectáculo, y tal vez ahí tú nos podrías ayudar también. O sea, no solo cómo
te coloca en escena o lo que sientes, sino el proceso de construcción de la imagen con la palabra. Pues lo primero es la palabra, lo primero siempre es la palabra. No sé por qué, llevo escribiendo desde los 12 años prácticamente, o sea que tampoco es no sé si es deliberado, sino que es una consecuencia casi de la infancia, ¿no? La escritura es algo que llevo haciendo desde niña. Y realmente mis grandes influencias vienen de la pintura, ¿no? Más que del teatro. Y hay un momento en que renuncié, estudié arte dramático, pero renuncié por completo al teatro. Deliberadamente me alejé, ni iba al teatro, ni leía, ni teatro, ni me alejé por completo para dedicarme para dejarme influir por otras cosas que me interesaban muchísimo más. Y eso es la pintura, ¿no? Y toda la parte plástica. Y se va articulando de una manera, yo siempre parto de una especie de caos. Es un caos, voy tomando apuntes, entonces todo luego lo tengo que organizar, es un caos organizado en la sala de ensayos, ¿no? Y una vez que estoy en la sala de ensayos, pues es ese momento en que todo lo que no puedo expresar con palabras, pues lo expreso mediante imágenes, ¿no? Y el proceso, cómo entra porque si esa creación es muy individual, si hay como un quiebre, un esfuerzo para establecer el colectivo y tú tienes que hacer el colectivo, ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, hay un paso de lo inmaterial a lo material, ¿no? Es decir, todo ese trabajo previo que ella hace de 1 año, 2 años, pertenece a una fase de lo inmaterial, ¿no? Y luego como el trabajo ya es conjunto, es entre el equipo con Angélica, trabajamos en transformar ese mundo inmaterial en lo concreto y lo material, lo físico. No siempre depende de un problema económico, muchas veces es como conseguir pues colaboración de bailarines de China o de unos niños o de unos cantantes de Ucrania, ¿no? Es decir, que a veces es también un trabajo de búsqueda conjunta para conseguir acercarnos a esa fase inmaterial, ¿no? de muchos elementos que van concretándose en la sala de ensayos y en el diálogo que se va trazando, ¿no? Tú acabas de decir que la pintura es un elemento muy fuerte en la creación, ¿no? Y la música, porque la música, por ejemplo, en el espectáculo anterior, la ruptura de los instrumentos y todo eso, y el peso de la música en este también, en el ritmo de la música, cómo va determinando el hacer del cuerpo, ¿no? ¿Cómo funciona ahí la música? Bueno, realmente uno utiliza todos los mecanismos de expresión que están a su alcance, ¿no? Y para mí la música es una manera me expreso mediante la música de la misma manera que mediante la imagen o mediante la palabra, pero lo que sí que me permite la música es entrar en una especie de trance, me pone en comunicación con cosas más profundas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que es algo instantáneo, es una conexión con lo emocional de una manera instantánea, ¿no? La relación que tengo con la música en un escenario. Entonces permito que me posea, ¿no? De alguna manera. Y esa es la relación que tengo básicamente con la música y sobre todo porque considero que puede llegar a expresar esos sentimientos con los que estoy trabajando en ese momento. No es una composición, en el fondo estás decidiendo y estás eligiendo continuamente entre una cosa y otra y al final lo que haces es componer a base de muchísimos elementos, ¿no? Y en ese plano, o sea, en el plano digamos, atravesado por la música, atravesado por la pintura, por un cuerpo en escena, ¿podríamos definir o podríamos pensar que hay elementos performáticos, no teatrales en escena o no? Pues no,
Personalmente no hago esa distinción, nunca me lo he planteado, nunca he hecho una distinción entre qué es, ni siquiera me planteo lo que debe ser teatro y lo que no debe ser teatro, es algo que ni se me pasa por la cabeza. No es un debate que no entiendo porque, quiero decir, todo lo que se pone en un escenario tiene una voluntad de expresión y una voluntad estética y una voluntad conceptual, entonces, ¿quién es capaz de decidir lo que debe ser teatro? Entonces, nunca me planteo a qué pertenece una determinada acción o un determinado proceso, si pertenece al teatro o algo performático, ¿no? Simplemente es algo que no sé hacer de otra manera, ¿no? A lo mejor el estilo también es una manera de ir solucionando los errores o ir salvando todos aquellos obstáculos que se te plantean en el camino de la creación, ¿no? Y es simplemente eso, pero no sería capaz de darle un género. Tampoco me considero una actriz, o sea que... Yo acho que sería interesante que pudiésemos abrir un pouco para a platea e depois eu volto a fazer algumas perguntas. Dessa maneira, geramos uma dinâmica mais interessante, não sei. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde. Você falou que no começo de um processo, de um espetáculo, você não tem ainda uma ideia pré-concebida e você vai para a sala de ensaio e é uma espécie de caos. Eu queria ouvir um pouco mais, apesar de ser uma espécie de caos, por onde mais ou menos que você vai, se é... talvez cada espetáculo emerja uma coisa diferente, mas... Cada espetáculo emerge uma coisa diferente, mas se você puder falar um pouco mais sobre isso, tem assim algumas ideias, alguns temas, alguns sentimentos, algum tipo de norte, ou se você puder falar um pouco mais sobre esse caos inicial. Bueno, yo te traduzco. Mira, ella está preguntando que tú partes de un caos, ¿cierto? Tú dijiste recién que partías de un caos. Bueno, entonces, ella le gustaría saber cuál es el proceso específico, el paso, digamos, de esa inmaterialidad a esa materialidad, o sea, del caos a la escena. Y si es distinto de una pieza a la otra. Pues es muy distinto, incluso en todos estos 20 y tantos años de trabajo ha cambiado muchísimo mi manera de cómo me meto en una sala de ensayos, y al principio trabajaba yo sola y con Sindo y hasta con muñecos porque no me atrevía a trabajar con seres humanos. Era, no sé, ¿me comprendes o te...? Vale. Y luego di el paso de trabajar con actores, o con, no sé si, no me gusta, o sea, no sé si son actores la gente con la que trabajo, sino gente que me entiende o que tenemos un mismo punto de vista sobre las cosas. Y justo cuando empiezo a trabajar con actores, dependo absolutamente de ellos, ¿no? De un gesto. Para mí todo lo que, cuando entramos en una sala de ensayos, por ejemplo, todo puede llegar a formar parte de la dramaturgia, de la pieza. Todo. Uno de los compañeros que se pone a cantar una canción, alguien que veo hacer algo en el suelo. Dependo muchísimo del azar. Poco a poco, con el tiempo, yo al principio dibujaba completamente la obra como un storyboard, como en el cine. Lo dibujaba y lo pasaba luego a la escena. Intentaba reconstruir todos los dibujos. Y ahora, con el tiempo, pues dependo muchísimo más, efectivamente, pues del azar y del azar, de las cosas que van sucediendo. Cuando empiezo con una idea, con un proyecto,
como que la vida empieza a convertirse en un cuaderno de apuntes, ¿no? Y todo puede entrar a formar parte de la obra, de tal manera que hasta durante las funciones, ¿no? Cualquier cosa que ocurra, es así como se va organizando. Los actores también ayudan a organizarlo con sus cuerpos. Cuando la obra pasa por el cuerpo de los actores, se transforma por completo. Entonces dependo mucho de esa relación. Y sobre todo, cada vez confío más en cómo el azar une las cosas. A veces pienso que el azar es el destino de la obra. Cuando hay un problema que no soy capaz de solucionar en el escenario, de repente llega el azar y lo soluciona. Y no entiendes muy bien por qué ha pasado, pero cada vez me dejo llevar más por ese tipo de cosas, ¿no? Dejo que participe el misterio, por decirlo de alguna manera, porque siempre tiene razón. Y luego, por ejemplo, algo que no hago, que se suele hacer mucho en una sala de ensayos, es improvisar. Yo no improviso absolutamente nada porque no me gustan las improvisaciones, sino que voy probando cosas que previamente he imaginado. Las pruebo en escena y es como una pista de pruebas. Entonces, bueno, pues necesito a una serie de personas, una serie de elementos, necesito entrar a trabajar con absolutamente todos los elementos y voy probando como si realmente eso... Fíjate, es que es muy difícil. Voy probando si está de acuerdo con la belleza, de alguna manera, ¿no? Si está de acuerdo con mi idea de belleza. Y eso es muy frustrante porque casi nunca lo está, ¿no? Y tienes que seguir construyendo. Para mí está muy cerca de la composición pictórica. Solo que eso está sostenido pues por un deseo. Por un deseo de expresar un sentimiento, ¿no? O de revelar algo sobre el ser humano, de revelar algo sobre el alma humana, de revelar algo sobre el dolor. Pero el proceso de composición es como si estuviera pintando o algo así, pero con elementos físicos. Y la mayor parte de las veces no me gusta. Hola. Hago la pregunta en español o português? Não, no que quer? Português? Tá. Então, falando um pouquinho ainda nesse desejo de revelar algo de dor, revelar algo do ser humano, o que a gente pôde notar na quinta-feira, na sua primeira apresentação, eram inúmeros grupos, coletivos, artistas interessados nos estudos de gênero e a cena contemporânea. Então, o teu público, na quinta-feira, era predominantemente pessoas interessadas nessa temática. Aí eu pergunto, então, eles definem a sua obra como uma obra que trata de questões de gênero. Aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que você trata das questões de gênero, em especial em expressão feminista? No trabajo en absoluto desde el feminismo. Es más, no soy feminista y cualquier pensamiento que se articula en ideología no me hace sentir confortable. En absoluto. O sea, para hablar del dolor humano no hace falta el feminismo. Hablas desde experiencias, desde lugares más profundos, ¿no? Y más que tienen que ver con el yo, con lo privado. Entonces no tengo ninguna intención de reivindicación. Y simplemente expongo en esta pieza concretamente
trabajo con el yo y trabajo con una experiencia personal que propongo en un escenario. Pero no creo que la poesía tenga nada que ver con una voluntad social. El territorio de la poesía es muchísimo más poderoso que la ideología, ¿no? Porque es lo que afecta a los verdaderos conflictos internos del ser humano, y eso es lo que al final pues a mí me interesa poner en un escenario, me interesa enfrentar mi intimidad a la intimidad de cada espectador. Ni siquiera trabajo no considero el patio de butacas, no lo considero como un lugar social, ni como un acto social. Considero que es una comunicación individual, es una epifanía individual, es una unión de voluntades individuales que quieren encontrarse. Para mí el teatro es un encuentro, no es un desencuentro, pero sobre todo de voluntades individuales. Porque finalmente la sociedad es un concepto y lo único que existe es el yo, ¿no? Esto lo decía Unamuno. No existimos como hombres humanidad, existimos como hombres carne y hueso, ¿no? Y eso es lo que yo estoy proponiendo en el escenario y, por supuesto, nunca desde un punto de vista político, jamás, sino en este caso, desde una experiencia profundamente dolorosa, ¿no? Se trata de hablar del dolor humano, no se trata de hacer una apología de nada. Y en el fondo, lo único que hago con la pieza es pedir amor a gritos. No, ni siquiera es algo que vaya contra los hombres, es una súplica de amor, ¿no? Angélica, eu não conhecia o seu trabalho, foi a primeira vez que eu vi, foi muito forte para mim, sobretudo aquele início. E a figura, ver você me surpreende, eu nunca tinha te visto, a diferença da figura em cena, né? E numa das primeiras imagens, eu tenho duas questões. Uma das primeiras imagens que você está quase... Tem um risco de você cortar uma jugular com uma garrafa e pulando, que é muito forte. E tem um cabelo e uma voz que eu não sei, que parece que vem do inferno, assim, uma voz grave que vem lá de dentro. E a imagem, para mim, lembrava, remete, eu não sei, a alguma coisa dessas tribos, essas entidades que baixa africana, ou não sei, que recebe, era uma coisa para além de um ego, sabe assim, para um selfie, para uma coisa. Isso é uma coisa. E um pouco mais para frente, tem uma voz de menina, tem uma ironia lá com a música, tem uma voz de menina. Então, é assim, como uma coisa, duas perguntas. Uma, se você trabalha aquele cabelo que está ali, né? Se você, de alguma forma, trabalha com essas figuras míticas, se essas entidades, de alguma forma, é uma imagem que inspira, que está ali, que passa, que atravessa no seu processo de criação. A segunda coisa, já que alguém falou do Cláudio, como é que trabalha, já que aqui é um trabalho de processo, é a voz, porque se a música pode te levar para um estado emocional que, de repente, te provoca aquela voz, mas passar desses diapasões, desses timbres diferentes, se você não fizer isso com alguma técnica, você não faz o segundo espetáculo do dia seguinte, sei lá, né? Então, assim, como é que você trabalha isso? Como é que é essa voz? Como é que você trabalha esses estados emocionais? Se você puder falar um pouco sobre isso. Pues básicamente lo que hago es quitarme la convención del pacto social con el que funcionamos todos, ¿no? O sea, lo que yo hago es construir mi propio manicomio, mi propia cárcel. Me permito la libertad de suicidarme y de matar
en un escenario, ¿no? Evidentemente trabajo con la idea del infierno. Es decir, se rompe, se quiebra el pacto social que nos permite convivir a unos con otros. Lo que haces es trabajar con cosas que te permiten entrar en estados mucho más cercanos a la realidad, en el fondo, a lo real, porque esto no es real, esto es una convención, ¿no?, que creamos para vivir, ¿no?, para entendernos, para comprendernos, pero el lugar de la poesía es el lugar del infierno, ¿no? Entonces realmente es un sitio donde yo me permito verdaderamente ser yo. Es decir, me permito trabajar con el infierno que uno oculta ante los demás. Me permito trabajar con lo oculto, con lo que nadie revela, con lo que nadie dice de sí mismo, con lo que uno oculta. Y es eso, es simplemente es trabajar con lo oculto, por supuesto. Toda esa demencia con la que me permito trabajar está controlada por el trabajo. Es decir, hay mucho trabajo. No es que uno se vuelva loco en escena, sino que te permites controlar la demencia de alguna manera, y para eso hay que trabajar muchísimo. Lo que pasa es que, fíjate, yo, por ejemplo, de esta obra no soy capaz de hacer un ensayo general. Repito, los ensayos generales se hacen con texto. Yo necesito al público para el aquelarre. Yo sola no podría entrar en el estado en el que entro cuando está el público. Yo necesito la ceremonia, el aquelarre. Sois como el público es el responsable de que el infierno pueda aparecer, ¿no? Entonces es algo que es una necesidad. También quiero decir, me refiero a que es muy importante, construyo gracias al público. Por ejemplo, cuando yo trabajo sola en una sala de ensayos, no hago lo que veis luego en escena. Trabajo, pero no entro en no dejo escapar, construyo, pero el infierno aparece cuando el público está delante. Entonces es difícil comprenderlo, pero es un rito, es una ceremonia. Es muy parecido a la religión. Lo sagrado y el teatro son la misma cosa, solo que el teatro es una herejía, es una blasfemia. Y de ahí nace la fuerza del teatro, de la herejía. Pero en el fondo, la fuerza del acto se extrae del público. Al público es lo que está construyendo conmigo. Entonces es una manera muy difícil de... Esto es muy difícil. Cuando trabajo con actores sí que puedo ensayar y pedirles y exigirles que lleguen a un lugar, pero hay lugares que yo solo puedo alcanzar en el momento vivo, en la ceremonia viva, porque no puedes, es imposible llegar ahí si no es en el acontecimiento, en la misa que se genera. Entonces es muy difícil explicarte, ¿no? No es algo técnico. Lo que pasa es que admite la construcción. Yo llego con algo construido, pero ya te digo que ni siquiera en un ensayo general no es lo mismo que cuando se produce el encuentro, ¿no?, con cada uno de los asistentes a esa misa, ¿no? Angélica, ¿se podría pensar que eso que estás diciendo ahora tiene que ver con, no digo que sea eso, pero que tiene que ver con toda la tradición artodiana del teatro, un poco? Pues
Fíjate que en la Escuela de Arte Dramático no estudiábamos Artaud, estaba en el cuarto de las escobas, prácticamente, como Freud en la Escuela de Psicología o en la universidad, y se le tenía, y no se le tenía ningún aprecio, era un pirado. Y tanto me han comparado con Artaud que, Por que eso te lo hace, dije. claro, que hace, pues la verdad que mi relación con Artaud empieza hace prácticamente un año, donde me puse a estudiarle de verdad y a ver. Y Sí, era verdad. a ver si era verdad. ¿Qué pasaba con Artaud? Y sobre todo a mí lo que descubrí muchísimas similitudes de concepto, de manera de entender el teatro. Es un pensador, es un intelectual, Artaud es un intelectual, no es un loco, o sea, es un intelectual. Entonces, a nivel intelectual descubrí muchísimas cosas, pero sobre todo lo descubrí a través de las cartas de amor que le escribía a Heini Catanasiu, y eso es lo que sostenía toda su ira y toda su batalla y toda su lucha, ¿no? Es cuando vi al hombre, y sobre todo Artaud no es un método. Artaud no es una escuela, Artaud no es algo que se pueda seguir. Ahora voy a trabajar como Artaud, Artaud es el hambre, Artaud es el deseo, es la necesidad, Artaud es carne viva, no sé. Entonces es muy difícil, no creo que Artaud pueda ser, y precisamente cuando Artaud se utiliza como un método es un desastre. Es un desastre porque va íntimamente ligado al ecce homo, ¿no? Al ecce homo, y si no eres Artaud, es imposible trabajar como Artaud. Entonces... Es como si lo que tú dijiste, es un hambre, una necesidad. Sí, él dice que había que trabajar, que había que hacer teatro con la fuerza del hambre, ¿no? Artaud es hambre. Olá, Angélica, boa tarde. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o processo de criação ainda. Eu queria saber contigo se nos processos de criação, se houve algum momento, você falou sobre a importância dos colaboradores no processo. Se houve momentos de impasse, momentos, às vezes, onde talvez os colaboradores tragam uma ideia que, num primeiro momento, o teu corpo ou você não aceita, mas que, num segundo momento, aquilo é difícil e você precisa... enfim, como se dá esse campo de negociação? Pelo fato de você ser uma performer e você está explorando, experimentando aquele material, mas que, num primeiro momento, aquela ideia é externa. Pues generalmente trabajo con gente que me encuentro y que ya lo traen todo puesto de alguna manera. A ver cómo explicar esto. No necesito pedirles nada, en el fondo, porque son ellos los que... Es un poco frío decir esto, pero son como objetos que ya son perfectos por sí mismos. Es como encontrar el vestido perfecto o encontrar la idea perfecta. Entonces yo esto me lo encuentro muchísimas veces. Ha sucedido así. No tengo que pedirles nada porque es precisamente trabajo con lo que ellos son, nada más. Entonces no hay negociación posible porque ya son lo que necesito. Son lo que necesito. Y esto cada vez es más frecuente y cada vez lo necesito más. No suelo hacer casting, jamás. Dependo mucho de los encuentros personales. Entonces, eso ya es mucho terreno ganado. No tengo que negociar porque yo ya sé que ellos, ya sé lo que me van a dar. Y luego, por otra parte, también... Pues, no sé, en lo que decía antes, ¿no? Hay un momento en que cualquier propuesta que ellos hacen
generalmente cuando quieren improvisar o se ponen a improvisar no me gusta, entonces dejan ya de, de proponer cosas y esperan a que yo les proponga. Es decir, el proceso ellos lo entienden con bastante claridad. El proceso es: yo te pido una cosa, tú la haces, creo que no me sirve o sí que me sirve. Entonces lo que hacen es aprender a entrar en esa dinámica y de la manera más natural. O sea, no tengo enfrentamientos con los actores, ni hay siempre he trabajado desde ese entendimiento. Pero sobre todo por eso, porque no les pido un personaje, no trabajo con personajes, trabajo con personas, ¿no? Y no podrían ser otra cosa que lo que son. Y eso yo pues lo tengo clarísimo. Y luego pues tengo relaciones muy creativas. Ahí está mi técnico de luz, por ejemplo, y la relación con los técnicos, luego ya en el proceso, ya cuando entramos, y pues la verdad es que son relaciones creativas muy hermosas, ¿no? Ellos me aportan muchísimo en sitios a los que yo no puedo llegar, como es la luz, como es el sonido. Tengo un técnico de sonido maravilloso, que son pues unas relaciones no de negociación, sino de confianza, de muchísima confianza, de saber que comprenden, que saben lo que yo quiero, ¿no? Y no solamente eso, sino que se adelantan. Entonces yo creo que lo interesante de trabajar con otras personas es encontrar a esas personas. Porque cuando no se produce ese entendimiento, ellos mismos se van. Y eso es la verdadera fuerza, encontrar a esas personas. Y bueno, y con el equipo técnico pues es una confianza total. Y eso es lo más importante al final, a la hora de sacar adelante una obra, ¿no? Gumersindo, tú estás hace 20 años con ella. ¿Qué dices de lo que ella está diciendo? Pues así es, porque lo que da fe de lo que ella está diciendo con las personas que nos encontramos fue que ella hizo un viaje hace unos años a Shanghái, vio a unos bailarines en la calle bailando y al año siguiente viajamos juntos para buscarles, los encontramos y ahora han estado con nosotros de gira por toda Europa en la última producción, que vienen el señor Chan y la señora Xie, eran dos personas de 70 años de Shanghái que han hecho una gira y vuelven ahora para ir a Alemania, Francia, Holanda, y eso da fe que es verdad que trabaja con las personas que se encuentra de verdad, ¿no? Y que son dos personas de 70 años con todo su mundo, su cultura, su revolución china y en sus vidas, y que han entrado en su código, en su lenguaje, ¿no? Y es una obra tremenda, que vamos como 25 personas en gira y ellos son muy mayores, pero han comprendido y hay una sensibilidad. Para mí es un misterio, porque ellos, en fin, están dentro de esa experiencia y convivimos, ¿no? en la última obra que tenemos, ¿no? Y entonces eso da fe, ¿no? de lo que acaba de contar Angélica. Angélica, aqui. Eu queria te perguntar se houve algum momento no teu trabalho que foi muito difícil continuar um trabalho ou iniciar um trabalho novo a partir de alguma mudança que possa ter acontecido com você ou até a partir do seu trabalho mesmo. Él está preguntando si hubo algún momento en tu carrera en que se produjo algo que hizo algún cambio, un cambio estético, algún nuevo giro, digamos, que haya sido producto del proceso de trabajo, dejar de querer una cosa y empezar a buscar otra. Pues lo tengo clarísimo, porque yo estaba estudiando en la Escuela de Arte Dramático de Madrid
Y de repente tuve la fortuna inmensa de ver a Tadeusz Kantor. Y aquello, pues, de verdad que dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Entonces, antes incluso de terminar la escuela, yo tenía 20 y tantos años, 23 años. Pues no se me pasó por la cabeza nada más que crear una compañía y dirigir la primera obra. Y escribir, bueno, siempre he trabajado de la misma manera, ¿no? Escribiendo y dirigiendo. Y fue, vamos, no sé, sin ver a Tadeusz, no sé, igual no hubiera hecho, o sí, pero yo creo que no, yo creo que fue un shock ver aquello, porque además la educación en la Escuela de Arte Dramático de Madrid era muy conservadora y encontrarme con esa libertad, con la libertad, ¿no? Con eso que decíamos, ¿qué es el teatro? ¿Quién se atreve a decir lo que es el teatro? ¿Quién se atreve a decirlo cuando ves a Tadeusz Kantor en un escenario, ¿no? Y eso fue definitivo. Y luego he visto cosas, por supuesto, que te influyen. Hay gente a la que adoro. Yo a Pipo del Bono, pues fue un shock también conocerlo, igual que ver Purgatorio de Castellucci. O sea, es como decir, esto es la grandeza, ¿no? Es la grandeza. Sobre todo me gusta ver aquello que sé que yo jamás voy a ser capaz de hacer. Eso. Son las obras que te dejan, que dices, pero por Dios, esto que te hacen sentir súper inferior, ¿no? Y dices, Dios mío, esto no lo podré hacer yo nunca. Y es la obra que me hubiera gustado dirigir. Eso es maravilloso. Oi, boa tarde. Angélica, eu tenho a impressão de que você transgride o erotismo em cena, no sentido de que você busca o máximo de beleza indo por uma pulsão vital, chegando nela através de uma pulsão vital. E a minha dúvida é se você acredita que a beleza é um tipo de amor, principalmente pensando que como você vê seus encontros. A impressão que eu tive ouvindo é que você vê a presença nos encontros, não a ausência. E aí uma outra pergunta é se você acredita que tem algum limite ético na estética que você está buscando. Ella preguntó si ella cree que hay una transgresión en el erotismo en tu escena, y que eso tiene que ver con la belleza, que la belleza sería algún tipo de amor, y que eso estaría relacionado con los encuentros en escena. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué tipo de encuentros? A presença de dois corpos juntos ou a sua presença consigo? As duas coisas. Tu encuentro con otro cuerpo, tu encuentro con tu propio cuerpo. ¿Cómo se da allí la belleza y el erotismo? Pues el erotismo para mí es una rebelión. Utilizar el sexo fuera del sexo bajo control estereotipado, ¿no? Es una rebelión. La mayor parte de las veces funciona por rebelión, ¿no? Tú quieres que la mujer sea esto, yo voy a usar mi sexualidad para rebelarme, ¿no? Contra la idea de mujer. Y como siempre intento que sea algo hermoso. Es decir, para mí la belleza es una manera de justicia, de hacer justicia. No es simplemente no es una denuncia. Eso es otro lugar de las cosas, ¿no? Para eso está la justicia. Para eso están los gobiernos. Pero claro, lo que yo intento
mediante el teatro es transformarlo en algo bello, transformar el dolor en algo hermoso, transformar la fealdad del mundo en algo hermoso, precisamente para poder transmitirlo, ¿no? Y el erotismo, pues, es una manera de rebelarme contra lo que se espera de mí como mujer, ¿no? De manera que finalmente, pues, acabo proponiendo una relación a un animal, ¿no? Como el acto más sublime del amor, ¿no? Es imposible cuando consideras que no puedes, que te sientes tan agredida por lo masculino, lo que intenté era, pues, pedirle amor a un animal, ¿no? Que me parecía el acto más puro. Tener una relación de amor erótico con un caballo, con el caballo que en mi recuerdo pertenecía a la humillación, ¿no? A esa cuadra, a ese soldado subiéndonos encima de los caballos, abusando de las niñas mientras nos subían a los caballos. Entonces yo tenía una necesidad inmensa de transformar ese recuerdo sórdido en algo bello. Y ese es el proceso, realmente, ¿no? Transformarlo en algo bello. Y por eso es una historia de amor con un caballo. Y la segunda pregunta era... La segunda parte tenía que ver con hasta dónde ese proceso... la ética. Pues yo estoy convencida de que realmente el arte es ese lugar que va unido indefectiblemente a la ética. Sin duda. Porque para que lo ético se quiebre es necesaria una voluntad de malignidad que no existe en el teatro. La violencia en un escenario siempre está reproducida, es una violencia creada, de la misma manera que en la Capilla Sixtina, de la misma manera que vemos los martirios en la iconografía medieval, de la misma manera que vemos el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina en Roma, ¿no? Es una violencia que lucha contra la violencia real. La verdadera violencia está fuera siempre de un escenario. Y por eso para mí creo que no es que haya límites o no límites, es que no es una cuestión de límites, es que va unido a la ética. Sin duda, porque no hay una voluntad de malignidad, de destrucción, de violencia. La violencia en un escenario siempre es poética. Heiner Müller decía que él trabajaba con la violencia poética precisamente para luchar contra la violencia real, ¿no? Y eso es, no hay confusión posible. No hay confusión posible, jamás. Por eso no es una cuestión de límites, ¿no? Angélica, ¿y eso que acabas de decir, no te parece tremendamente político? Yo a lo mejor hago política sin hacerla, no sé. A lo mejor hago política sin vocación de político, ¿no? Puede ser. Olá, prazer. Queria agradecer pelo espetáculo, que me tocou muito, muito lindo. O espetáculo fala de um medo coletivo feminino, né? É um medo, enfim, que permeia a gente, acho que desde quando a gente nasce, né? Um medo coletivo feminino, que é o estupro, né? E a gente vê isso bem pouco em cena, né? A gente vê em filmes, enfim, em outras questões que isso não é tratado tão quase que testemunhal mesmo, né? Quase não, realmente testemunhal. E eu queria, se você puder falar um pouco desse distanciamento, porque ao mesmo tempo que você está ali testemunhando, você também é uma... não é atriz, né? É uma artista ali. E queria também
que você falasse um pouco, tem uma cena que você vai descrevendo os 9 anos e o homem vendo a menina. E eu tive a oportunidade de conversar com dois rapazes que estavam comigo e eles ficam extremamente incomodados com essa cena, né? Porque deve mexer, enfim, em algumas questões do masculino ali. Queria que você falasse um pouco dessa construção dessas cenas, assim, dessa cena também, se for, enfim, se for bem racional, enfim, se é uma coisa que você pensou racionalmente nesse sentido. Pues, hombre, tienes razón que nadie se puede poner, sí que nos podemos poner en el lugar del otro, ¿no? Pero, bueno, sí, es difícil ser mujer en el mundo, ¿no? Pero bueno, es eso, en ese sentido no me gusta trabajar desde la reivindicación, sino desde la experiencia personal. Pero sí, hay una artista americana que decía que las 3 peores cosas es ser negra, mujer y pobre, ¿no? Es como son las 3 lacras, ¿no? Y bueno, creo que es muy difícil entender lo que significa ser mujer en el mundo. Sí, es algo que no se puede transmitir, es como es muy difícil transmitirlo. Entonces, casi siempre en el arte y en el mundo de la expresión, por eso las mujeres creo que lo hacemos de una manera poéticamente violenta y devolvemos toda la agresión mediante una fuerza, una venganza poética, ¿no? Y desde unos territorios extremos es una manera de devolver la humillación, ¿no? Y muchas veces parece que sea algo superado, que no se deba hablar desde ese lugar o que no... Pero sí, es una manera de vengarse. Yo muchas veces pienso que hago teatro por venganza, por haber nacido simplemente, o sea, por vengarme del nacimiento. Y a veces, pues sí, es una venganza por haber sido mujer. Y luego la escena, el relato, me imagino que te refieres te has imaginado una niña de 9 años alguna vez, ¿no? Todo eso Pues es una manera de ir hasta lo oculto, o sea, hasta pues para hacer saltar por los aires la hipocresía, ¿no? Quiero decir que somos sucios y no... Es una manera de extraer, ¿no?, la suciedad hacia afuera, y no hay otra manera de extraerla que decir te lo has imaginado, lo has hecho, te has excitado. Es una manera de, por ejemplo, es el reconocimiento, ¿no? Es decir, te estoy haciendo esas preguntas para que te reconozcas, porque a lo mejor es posible que uno se identifique, para que se produzca un reconocimiento, simplemente porque eso existe. Entonces, el teatro también genera ese reconocimiento, ¿no? En el fondo uno pone una construcción en un escenario para que alguien identifique sus sentimientos, pero también para que se reconozca. ¿Y por qué no puede haber alguien que reconozca, ¿no?, que haga un reconocimiento? Y claro que es brutal, pero mucho, mucho más brutal es pensarlo, ¿no? Es brutal decirlo, hacer esas preguntas, pero lo verdaderamente brutal es pensarlo, es el hombre que piensa eso, ¿no?
Entonces es que no se puede devolver de otra manera esa violencia. No se puede devolver de otra manera, ¿no? Es un intento de que se produzca ese descenso, ¿no? hacia la verdad, hacia lo que existe, hacia lo real. A través de la poesía, como siempre, pero creo que es una buena manera. Angélica, una pregunta que ha estado rondando hace bastante tiempo en mi cabeza. Hay más o menos 10 años en que ustedes trabajan y no hay un reconocimiento institucional muy fuerte. Pero digamos desde el 2005, 2007 empiezan los premios, empieza como luego desde el 2010 de Aviñón como la cosa internacional. ¿Qué ha pasado con el proceso de creación y este cambiar? Porque de hecho significa un universo, digamos, un universo de creación completamente distinto. ¿Sí? ¿Me entiende la idea? Sí. No, pues cuando uno se mete en la sala de ensayos, lo último que piensa es en eso. O sea, quiero decir, es un... Yo no te decía como en la sala de ensayo, sino, por ejemplo, me imagino que el proceso de poder llevar a escena una cosa, hace mucho tiempo, de haber sido hace unos 10 años atrás, era muy difícil. Y hoy día existen ciertas condiciones. ¿Eso modificó o no? No modifica, porque en el fondo lo que haces es una aventura. Y hay que luchar siempre por las aventuras. Nunca es tan sencillo porque siempre pido cosas bastante difíciles. Ahora tengo que traer a 3 cantantes de Ucrania. Es muy difícil, claro que sin un apoyo. Eso cuesta dinero, quiero decir, pero acaba siendo una aventura, ¿no? Y no me regodeo, no tengo ningún regodeo en la marginalidad. Es decir, la marginalidad es una putada. Es algo... Estar 15 años pasándolo mal no es deseable. No es deseable. Y no, porque en el fondo lo único que acabas haciendo es tirando la toalla, es desistiendo, es agotado, ¿no? Y la posibilidad de seguir trabajando, de mostrar eso a un público, de poder seguir construyendo los sueños, de poder seguir trabajando, pues eso es realmente, a mí me ha incentivado muchísimo. O sea, todo lo contrario a establecerte, ¿no? Sino que lo que hace me llena de exigencia, de responsabilidad, porque cada vez que viajo a un sitio, el esfuerzo, uno lo que entiende es el esfuerzo que hacen al traer a una compañía a un lugar, ¿no? Y lo que te llenas es de responsabilidad, es una responsabilidad brutal cada teatro que te invita. Y eso no lo pierdes. Entonces lo que haces es ganar en responsabilidad, ganar en deseo de seguir trabajando, trabajar con muchísimo más, no sé cómo decirlo, entusiasmo, con ganas, porque realmente lo otro es muy triste. Es muy triste y eso es lo que hace que la cultura se vaya a la porra, ¿no? Es decir, es una mezcla, al final, es una mezcla de sensibilidad y de apoyo económico. Y realmente no significa que tengas que hacer grandes producciones. Puedes compaginar, todo depende de tus deseos y de tus necesidades, ¿no? En ese momento. Pero se trabaja muchísimo mejor gracias al apoyo, ¿no? Sí, con respecto a lo que dices, es verdad que fueron 15 años donde también se manifiesta un
una estrategia, hablando de política, es decir, una estrategia. España es un país muy conservador, en el que una compañía como la nuestra estuvo 15 años. Por ejemplo, hicimos una obra que es El año de Ricardo, que se estrena en un teatro donde al estreno van como 10 personas, ¿no? 10 personas fueron y estuvo varios días, no fue nadie. Esa misma obra, 2 años después, sin hacerse en España porque no interesaba, llega al Festival de Aviñón, como dices, y pasó a tener una visibilidad mundial. Es decir, el Festival de Aviñón van periodistas de todo el planeta. Entonces, luego estuvo en París, programado en un teatro, casi un mes, llenando todos los días. Y la prensa se preguntaba, ¿cómo hemos podido estar casi 20 años sin conocer a Angélica Lidl? Es decir, hay una estrategia política también detrás de la marginalidad. Y España, como Italia, como tantos países, como América Latina, hay una parte muy conservadora que impide que el espectador se encuentre con ese trabajo. Y esa es la gran pelea. Y ahí sí, bueno, podríamos hablar de política, pero fuera del escenario y de la creación. Es una cuestión ya más de gestión y de trabajo en un ministerio de cultura, ¿no? No en una sala de ensayos. Pero es muy perverso ese estar en lo marginal, ¿no? No hay romanticismo en la marginalidad, hay mucho dolor, mucha pelea, mucha exclusión y lo otro no es éxito, lo otro es trabajo. Puedo trabajar. Esa es la gran diferencia entre lo marginal y la visibilidad. Es decir, es un poco lo que contabas de después de 15 años, ¿qué sucedió? Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que aconteceu na quinta-feira. Na verdade, duas questões em relação a isso. Primeiro, apesar de não concordar com os argumentos dos manifestantes, eles colocam que há digamos, um sofrimento causado ao cavalo na medida em que ele está fora do seu habitat natural, em que ele sofre a influência das luzes, dos sons, da presença do público, e que isso causaria um sofrimento ao cavalo de estar em cena. Então, a primeira pergunta é como que vocês veem esse argumento que é usado pelas pessoas que estavam se manifestando contrariamente ao espetáculo na quinta-feira. E a segunda pergunta, Angélica, especialmente para você, o que aconteceu aquele dia, né, dessa interrupção do trabalho no meio dele, o quanto isso te afetou, o quanto foi prejudicial a esse fluxo, né, a essa cerimônia aí quase religiosa, né, instaurada, essa interrupção do trabalho no meio. Quanto isso foi difícil, penoso, como é que foi lidar com essa interrupção para você durante aquela quinta-feira? Bueno, como siempre, cuando trabajamos con los animales vienen con sus dueños y el dueño del animal es el que decide que ese animal puede estar ahí. Por otra parte, respeto al animal igual que respeto a mis técnicos. Es decir, si yo no respetara a mi técnico de sonido, no respetaría al caballo. En ese sentido, no hay ninguna voluntad de hacer mal al caballo y siempre confío en el dueño del animal, que lo trae con todas toda la ley bajo control, con todos los cuidados, y es el propio dueño el que acepta esa convención, ¿no? Y no hasta la fecha, pues ningún propietario de ningún caballo, y si hay alguno, pues bueno, pues yo qué sé, que pues algunos les ponen tapones en los oídos o
O sea, van cuidados, van con todo el cuidado y con... Yo confío en sus dueños. Tienen toda la responsabilidad sobre su animal. Yo no cojo a un caballo y lo saco de un sitio, no, lo traen sus propietarios. Sí, y siempre bajo un control de sanidad, del Ministerio de Sanidad, de Claro, todas las normativas. Hemos estado en más de 15 países de Europa y América, Colombia, México, Brasil, en varias ocasiones, y siempre en todos los países, en todos los teatros, se pasa un control del Ministerio de Sanidad. Entonces, ahí, si estuviéramos incumpliendo la ley, no podría estar ese caballo. Igual que cuando trabajamos con niños, hay un control del menor que hace un estudio de si el niño puede estar o no. Y cuando el Ministerio de cada país te permite trabajar con niños, pues el niño puede trabajar, el caballo puede estar, o si no, estaríamos incumpliendo la ley. No podríamos hacerlo, ni aquí en Brasil ni en ninguna parte del mundo. Es decir, es tan básico como eso. El resto ya es un debate que corresponde al ministerio de este país y que creo que no tiene más, no podemos hacer nada más que cumplir la ley. Cumplimos la ley, pues ya está. No, y sobre todo pues también que la relación nuestra cuando trabajamos con animales pues es muy respetuosa y en ningún momento pues pensamos que estemos agrediendo, ¿no? No es así. Y luego pues cuando se interrumpió, pues cuando empezaron a entrar, yo la verdad pues por una parte los vi tan jóvenes y me produjeron mucha ternura, la verdad. No sé, dije, bueno, pues están luchando por algo, lo hacen pacíficamente. Pero, claro, en el fondo es que mi propósito no es escandalizar, yo no trabajo con el escándalo ni con la provocación, ¿no? Entonces, pues tampoco creo que sea el lugar, no sé, generalmente los integrismos, pues al final acaban uniéndose y acaban utilizando el mismo mecanismo que los integristas cristianos cuando se manifiestan delante de Rodrigo García, ¿no? Es interrumpir un lugar que es un teatro que es el lugar de la libertad, ¿no? Y sí, pues yo creo que no es un buen lugar para hacerlo, interrumpir una representación. Y bueno, pues me retiré cuando vi que no se podía seguir. Es una situación muy violenta, muy desagradable, porque en el fondo pues venimos a hacer nuestro trabajo. Y yo escucho luego las trompetas. Ya me dijeron, por supuesto, le dije a Sindo que no se los lleven por la fuerza jamás. Digo, si hay que suspender, se suspende, pero que jamás se los lleven por la fuerza. Eso sí que me negaba rotundamente a que entrara la policía. Me negué. Y bueno, pues luego, además, la función se detuvo en un momento de inflexión, que es justo antes de los cortes, y bueno, pues ya siguió la ceremonia, ¿no? Pero, hombre, no es agradable, no es algo, no forma parte de lo que del encuentro que tú pretendes, ¿no? Con el espectador, que es otro. Es un encuentro, es lo que yo digo. Yo busco encuentros, no desencuentros. Yo no trabajo con la provocación. Y claro, pues no es fácil. En cualquier caso, no es fácil. A produção me avisou que acabou nosso tempo, mas eu acho que terminamos justo num momento bem importante, não é? Que
que tinha que ser falado e até essa declaração de Angélica sobre a liberdade do teatro dá uma sensação muito boa para terminar. Bom, muito obrigada a vocês. Muchísimas gracias. Muito Gracias. obrigada, Mit.